Y si hay algo que les cueste más, eso métanle más. Claro, si les cuesta IPv6, tendré que practicar en IPv6. Pero no me puedo quedar, no entiendo hasta por ahí nomás. Ojalá que el profe no haga prueba con IPv6, que me quede en eso. Ni un brillo. Es como ser futbolista, ojalá que no me tire a tirar los córneres, que le pego mal. Tenéis que igual practicar córneres. Ojalá que no me toque tirar un penal porque me pongo nervioso. Practicaré 10 veces pegar un penal. No lo practicaron. Porque San Pablo nunca fue futbolista, un imbécil ese pelado. ¿O no? Yo tendría de técnico a Héctor Tapia. Y llamar a todos los a puros colocolinos, nada de esos Pepe Roja ni los Gatos Silva, todo eso fuera. Ya. Los Jara y todo eso. Dale con el, y de nuevo lo llamamos al Gato Silva. ¿Qué tanto Orellana es un enano que yo no encuentro ni un brillo? Como si fuera Valdivia. Por ejemplo, le ponen tanto brillo a Vidal. Vidal está bien, pero tampoco es Ronaldinho. Por ejemplo, que el Gary Medel y la cuestión, el Godín de Uruguay es 10 veces más que el Gary Medel. Entonces le suben mucho el pelo a jugadores que Gonzalo Fierro mucho más que Isla, por ejemplo. Nunca jugaba nada. Si los dos mundiales los jugaba con Bototo. O sea, le pega la pelota para donde salga, no sabe. Sí, el negro es bueno. Ya, veamos esto, miren. Lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Precisamente voy a configurar RIP, ¿ya? Y voy a tener un router acá metido, que va a ser el router que me va a permitir tener acceso a internet, ¿ya? Entonces acá voy a tener también una red. De hecho voy a hacer acá un cambio, voy a sacar este equipo de acá y voy a poner multilayer. Y el multilayer sería este. Entonces de la fase Ethernet 01 a la, digo, de la giga 01 a la giga 01 de acá, y de la giga 02 de acá a la giga 00 de acá, y de la fase 01 de acá al switch de acá, y acá un puro PC, ¿para qué más? Ya un PC. Ya, entonces acá hay que empezar a entregar direccionamiento IP. Como yo, la verdad que no sé trabajar contra una máscara que no sea la 24, voy a poner acá 192.168.10.0 máscara 24. Ajá. ¿Y ese es público o privada? De 69. Pésimo. No, esa es pública. Pregunta de prueba de final. Ya, acá va a ser la VLAN 10. V10 le voy a poner y esta va a ser la V20. Ya,
Empecemos, bueno, y acá tiene que haber también un IP, pues le voy a poner la 10.0.0.0, máscara 30. Y por acá tiene que haber otra, porque va a ser la 10.0.0.0 máscara la 4, máscara 30. Y por acá vamos a tener ahí al señor internet. Vamos a ponerle Entel o BTR, ya BTR más charcha, pero igual BTR. Ya, después de eso, ya, este internet, pero yo no me voy a preocupar de internet. Es más, este lo voy a conectar acá mejor a la giga 0. Internet nada todavía, a mí me interesa el asunto del enrutamiento dinámico. Entonces, ¿cómo lo hago? Empiezo a direccionar interfaces, me paro en esa. Y acá acuérdense que es con subinterfaz, estoy en la giga 00. Entonces, pueden dejarse conectar ya. Pongo no, pongo ena config interfaz gigabit ethernet 0/0 y voy a poner no shutdown. Y el único comando que tienen que aplicar, no shutdown, exit. Después tengo que ahora crear la interfaz lógica. Entonces pongo interface gigabit ethernet 0/0.10 enter. Y después pongo encapsulation.1q y el ID de la VLAN, que es la 10, enter. Ya, después creo la otra subinterfase. De hecho podría conmutar la IP, disculpen, la IP, que en este caso sería el IP del gateway de esa red, la 192.168.10.1 255.255.255.0 enter, exit. Y ahora creo la otra subinterfase, que sería la .20. Ya esta también le pongo encapsulación, encapsulation.1q, pero le cambio el 10 por el 20, enter. Y la IP, pero el IP le cambio el 10 por el 20. Tengo medio mal, estoy claro. 20. Y sería exit. Y la verdad que ahora lo que voy a hacer es configurar el switch. ¿Se acuerdan que se tienen que quedar en troncal, cierto? La fase del 03. Entonces me pongo acá y pongo ena config interfaz faceta en el 0/3 y pongo switch por mode trunk y se acabó. Después esta tiene que quedar en acceso y esta es la faceta en 01. Entonces pongo exit interfaz faceta en 0/1 y le pongo switch por mode access, switch por access VLAN 10. Ya. Después me pongo en esta y esta es la faceta en el 02, exit interfaz faceta en el 0/2, switch por mode access, switch por access VLAN 20. Ya, estaría listo. Ahora voy a configurar un servidor de HCP. El servidor de HCP lo voy a configurar dentro de este router, dentro de ese router, a nivel de línea de comando. Entonces van a haber dos pools de direcciones para el DHCP, una para la VLAN 10 y otra para la VLAN 20. ¿Ya? Y para lograr esto tienen que hacer esto. ¿Se acuerdan o no? ¿Nadie se acuerda de los comandos? No sé, no lo subió. ¿Para qué, por ejemplo? ¿Para qué? Es para DHCP. ¿Y de cuáles te acuerdas? Ya. Voy a poner IP DHCP pool. Ya, le voy a poner un nombre que va a ser VLAN. Le voy a poner V10. Y aquí pongo network y la red a la cual yo le voy a otorgar IPv4, que sería la 192.168.10.0 y la máscara, que es la 255.255.255.0. Y ahí nada más. Y después tengo que indicar en este caso el gateway. Porque si yo entrego solamente el direccionamiento IP, este tipo, claro, no va a tener gateway.
De hecho, si yo le pongo acá por DHCP, lo único que va a conocer es una IP, pero no conoce un gateway, y le quedan 000, por lo cual nunca va a poder salir de su propia red. Entonces, para que él tenga un gateway, yo le pongo default router y la IP del gateway, 192.168.10.1, enter. Y ahora sí, si me paro acá y pongo, bueno, vuelvo a static y pongo DHCP, ahí el tipo tiene la 192.168.10.1. Si yo eventualmente tuviera un servidor DNS configurado en la topología, yo también querría entregarle esa información al computador, ¿o no? Entonces podría poner DNS server y la IP del DNS server, que voy a poner una ficticia, la 8.8.8.8, enter. Ya. Si me voy al PC y ahora hago lo mismo, static, y me voy a DHCP, el tipo también recibe una IP del servidor DNS. ¿Se acuerdan para qué era el servidor DNS? Sí, pero en este caso para el Packet Tracer no aplica. Ya. ¿Por qué se le aplican dos DNS? Por si falla el primero. Ya. Ahora voy a poner exit. Y voy a crear otro pool. Pero este pool va a ser para la VLAN 20. O sea, le voy a cambiar el nombre. El nombre puede ser el nombre que yo quiera. Es para el nombre, si no tiene nada que ver el nombre con la VLAN. Eso es lo que vale. Puedo ponerle, no sé, pues paredes. Y da lo mismo. Y le pongo network y la 192.168.20.0 y la máscara 255.255.255.0. Me faltó un punto. Y después pongo default router, que va a ser la 192.168.20.1, y después pongo el DNS, que debería ser el mismo, la 8.8.8.8. Y si me voy acá al PC de acá, Paredes debería entregarle todo. Y ahí está. ¿Ya tendré comunicación entre estos dos PC o no? Sí. ¿Y por qué? ¿A quién? Si recién lo hice. Ping 192.168.20.2. Ese IP le entregó al de abajo. ¿Tendría conectividad? ¿Ah? Pero y si yo pongo acá show IP route, connect, me salen dos redes directamente conectadas por dos interfaces lógicas, por cierto. Tiene que tener. ¿Y el tráfico por dónde se va? Así, ¿cierto? No, pasa al router. Ya. Después voy a configurar la interfaz de acá, que esta es la Giga 01. Entonces pongo, y esto es más de lo mismo, config interfaz gigabit ethernet 0/1, le voy a poner IP address la 10.0.0.1 255.255.255.252, enter, no shoot. Y acá me voy un poquito rápido porque esto es, como les digo, más de lo mismo. Esta es la interfaz Giga 01. Me pongo ENA config interfaz gigabit ethernet 0/1 y de acá le pongo, no es switchport, y le pongo IP address la 10.0.0.2 255.255. Ya, después me voy a esta otra interfaz y esta es la Giga 02. Exit interfaz gigabit ethernet 0/2 y le pongo IP address la 10. 0/2 255.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 255
no es switchboard. IP address la 10.0.0.3 255.255.255.252. ¿Por qué la 3 no? En la 4 la 5. Ya, y ahora me voy arriba. Y esta es la giga 00. Entonces pongo CLI, no acá, en config interfaz gigabit ethernet 0/0 IP address la 10.0.0.6 255.255.255.252 enter y no shoot. Ya. Y ahora me falta. ¿Qué? ¿A dónde la puse? Ah, no, acá. Y ahora esta es la giga 01. Entonces pongo exit interfaz gigabit ethernet 0/1 IP address. Ya, pero acá es la 172.16.0.1. Esa es la red que iba a configurar yo acá. 172.16.0.0 máscara 24. Ya. Y acá la IP 255.255.255.0 y no shoot. Exit. Ya, y voy a configurar el DHCP acá mismo, en este mismo router, para esa red de acá. O sea, pongo IP DHCP pool. Voy a poner un nombre, tertulia. Ya. Y network la 172.16.0.0 y la máscara 255.255.255.0. Default router que es la 172.16.0.1 y el DNS que sería la 8.8.1. Si me voy al PC de acá y veo si me da IP, ahí está la IP. Ya, o sea, estamos bien por el momento, pero sin embargo hay un problema porque hay que levantar RIP. Entonces, para levantar RIP tienen que hacer lo siguiente: se paran en este equipo, ponen exit, ponen router RIP, ponen versión 2, no auto summary. Ya, después tienen que poner la sentencia network. Si no saben qué redes tienen que declarar, pueden hacer esto. Pueden poner do show IP route connected. Connected. Y con eso saben las redes que están directamente conectadas, que son 3. 2 son lógicas, que están por la subinterfaz, y una es la física. Entonces tienen que declarar todas esas redes. Ponen network, ponen el ID de la red, la copian y la pegan. ¿Qué es eso? Copy. Ya. Después net. Copy. Copy paste. Como en los trabajos de. Ya. Network. Copy paste. Ya. Y después se paran en este otro y hacen lo mismo. Pero va a haber un problema, porque si yo pongo router RIP, me sale eso. ¿Y por qué me sale eso? Porque acuérdense que es un multilayer. IP routing. Y ahora sí, router RIP versión 2. No hago network. Antes de poner network, si no me sale las redes, puedo poner do show IP route connected show. Y tengo 2 redes directamente conectadas. Las declaro network, esa, copy paste network, listo. Ya, después me voy para arriba y hago lo mismo, exit, pongo router RIPs versión 2, no auto summary, do show IP route connected. Me salen 2 redes, entonces le pongo network y la que está aquí, copy paste, y network y copy paste. Y ya estaríamos.
Y ya declaré todas las redes que tenía que declarar. Si yo me paro en este router y si pongo el comando show IP route, me aparecen unas entradas con una R. ¿Las pueden apreciar o no? Sí. Ya, esas son precisamente las que se aprendieron con RIP. Si pongo show IP route RIP, me muestra solamente las que se aprendieron por RIP. ¿Cuáles se aprendieron? Se aprendieron. Ya, esa. Esta. Que vendría siendo la que está aquí. Pues esa remota, no está directamente conectada. Te muestra solamente el RIP está aprendiendo las que están remota, la red remota. Esta otra, que es esta. Y esa cual es la que está aquí. Y esa última. O sea, no tienes que empezar a pensar como el router que tengo que ir el tráfico por allá, que para salir tiene que ser esta, así. Todo lo asusto más. Sé que es más fácil. Pero a mí me interesaba que aprendieran cómo la lógica del router, o sea, la herramienta estática, porque si no saben eso, no van a saber cómo trabajar un router. Y si no saben, después no pueden seguir avanzando en el conocimiento. Que hay muchas más cosas que ustedes no han visto y que son mucho más complejas. Ya, pues ahora si pruebo conectividad, la verdad que la voy a tener. Cosa de que agarre el IP de esta, que es la 172.16.02, y me ponga acá y ponga ping 172.16.0.2, enter. Ya, el primero y el segundo eventualmente se pierdan, pero ahí ya tengo respuesta. Y ahí conectividad bidireccional. Ahora si lo quieren ver físicamente, cosa de poner acá. Y el tráfico ahí va. Ahí va y vuelve, va y vuelve. Ya. Y ahora el tema es el siguiente, que yo sí quiero tener conectividad con internet. Y ahí se complica un poco porque la verdad que ahí empiezo a trabajar con la ruta por defecto. O sea, yo voy a meter acá un enlace con la giga 00 a la giga 02 de acá. ¿Ya? Y le voy a poner una IP pública que va a ser la 180.180.180.0 máscara 29. Entonces yo tengo que configurar ese IP en esa interfase y esa es la giga 00. Entonces voy a poner ena config interfaz gigabit 0/0 y le pongo IP address la 180.180.180.1 y la máscara 255.255.255.248 sería, y no shoot. Y ya esta otra interfase le pondré la .2, la giga 02. Exit. Disculpen, ena config interfaz gigabit 0/2 IP address la 180.180.255.255.255.248. No shoot. Obviamente esta red que está acá nunca va a ser publicada al router de acá porque yo no la publiqué, o mejor dicho no puse network 180.180.180.0, nunca puse esa sentencia, por lo cual nunca va a ser publicada. Tampoco quiero que sea publicada, porque a mí no me interesa esa IP pública, a mí me interesan otras IPs públicas. Me interesa, por ejemplo, la de un servidor X, por ejemplo la de la 8.8.8.8, la 9.9.9.9, la 77.78.90.5, que a lo mejor está en la China, no sé dónde, pero en alguna parte debe estar ese IP, ese servidor, digo, una IP pública. Ya. Yo acá voy a configurar un servidor que las va a hacer de servidor web, ya, y que va a tener un IPX. Ya, fase Ethernet, ya tiene que ser cable cruzado, por cierto, ¿no? Eso también son preguntas de prueba, qué cable tienen que ocupar, pero eso es miserable. ¿Cuáles son los colores? ¿No? Giga 01 exit interfaz gigabit 0/1. Le voy a poner IP address, va a ser el gateway de ese computador. Le voy a poner la 8.8.8.1 255.255.255
.255.0. No shoot. Ya. Después de eso voy a configurar el IP de este individuo, que le voy a poner la 8.8.8.8. Esa máscara no. 255.255.0 y la 8.8.8.1. Sí, pues le puse la 888. Ya, si quieres la pongo. 8.8.8.8. El nombre nomás es. Ahora, acá habría que configurar NAT. Yo no les voy a pedir en la prueba que configuren NAT. Lo voy a hacer yo ahora, pero a modo de que va a estar configurado. Pero si se ponen a intervenir la configuración de ese router, me refiero, tienen que añadir configuración. No le saquen la configuración que ya viene preseteada. Ya, porque si intervienen en el NAT, después no van a tener acceso a internet. Ya. Entonces yo lo voy a configurar, pero a modo de simplemente porque lo necesito. Voy a poner, bueno, la interfaz. ¿Cuál es la...? Esto, la verdad que ni siquiera si quieren se meten a Facebook, lo que sea, pero no lo vean. Si quieren lo ven, pero no quiero que se confundan. Este es uno de los NAT más sencillos de configurar, de hecho. Dígaselo. Me equivoco. Ahí está listo y no se preocupen lo que hice. Ya, miren. El NAT ya está configurado, o sea, cuando pase el tráfico por esa interfaz, automáticamente la IP de origen se va a cambiar a una IP de pública, que es la IP que está configurada en esa interfaz, que es la .2. ¿Se acuerdan o no? Ya. Automáticamente va a pasar eso. El tema es el siguiente. Si yo me paro en este router de acá y le llega un tráfico con la IP de destino 8888, ¿qué va a hacer con ese tráfico? Si pongo el comando show IP route, no va a dropear, porque no hay ninguna entrada que coincida con la IP de destino 8888. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una ruta por defecto. Entonces, ¿cómo se crean? Pongo configure terminal. Es más, voy a empezar de acá mejor hacia adelante. Miren, si yo le digo a este ping -t, le voy a poner -t 8.8.8.8, ya, y lo pongo en el modo simulación. ¿Y hasta dónde va a llegar el tráfico? Hasta el router. O sea, hasta ahí nomás. Y él va a descartar el tráfico que no tiene ninguna entrada que coincida con la 888. Entonces, no es que vaya a crear una entrada contra la 8888, sino que va a crear una entrada, una ruta por defecto. Que todo aquello que no coincida se vaya por ahí. Porque yo no. Acuérdense que hay 400.000 rutas posibles en internet. No voy a andar publicando una por una en mi router. Entonces la por defecto es como si fuera el comodín para todas ellas. Entonces pongo configure terminal IP route, la 0.000.000 y le pide el siguiente salto, que era la 10.0.0.2, enter, y se acabó. Si voy a la tabla de enrutamiento, show IP route, ¿por qué no me muestra? Show IP route. Fíjense, se crea esa ruta que no estaba antes y ahora sí que está presente. Y esa ruta es la ruta comodín que le digo yo. Miren lo que pasa con el tráfico ahora. Llega el switch y nos manda al multilayer. ¿El multilayer qué hace? Lo descarta, porque no tiene como diablo enviarlo a ninguna parte. De hecho, le manda ese un ISMP de vuelta que viene. Miserable, por cierto, que te indica esto: Destination Host Unreachable. Te está indicando el router que no tiene una ruta para llegar al destino. Eso es lo que quiere decir ese ISMP de vuelta.
que tiene un código que no me acuerdo cuál es, pero bueno, tiene un código que a lo mejor acá sale. Ahí está el campo TTL, no TL, no el TTL es. O sí. ¿Por qué ese TL no? Tiene que ser el TTL. Ah, acá, 254. El ISMP, el código es Type 03. Eso está en hexadecimal. Ya, pero eso es tema de... Pero eso no es lo que nos convoca. Nos convoca a llegar a internet. Entonces, este tipo le voy a crear también una ruta por defecto, apuntando hacia arriba. ENA config, le voy a poner IP route la 0.00. Ya, y la IP del siguiente salto que sería la 10.0.0. Y acá yo he configurado la 5 y acá configuré la 6. Me voy a poner la 6. Ya, ahora el tráfico hasta donde diablos va a llegar. Hasta el router 2. ¿Y de ahí qué va a pasar? Ya. Entonces yo a este desgraciado le voy a configurar una ruta, pero por defecto hacia internet, pues al ser router de BTR, y él sabrá lo que tendrá que hacer con ese paquete. Exit, bueno no, IP route 00. Y le ve el siguiente salto que era la 180.180.180.1. Y ahora sí, si yo hago esto, el primero se descartó por el ARP. Ahí llega BTR. ¿BTR conoce la IP de destino? Ah, no. ¿Será el ARP? A ver, espérense. Sí, el ARP era, ya. Conoce, claro, la ruta porque está directamente conectada a la red. La 888 máscara 24. Entonces este desgraciado llega y lo devuelve el paquete. Y ahí tengo conectividad con internet. Y ahora viene lo interesante, miren. Fíjense en la IP, acá, mejor cuando van en el router. Fíjense en la IP de origen. La IP de origen es la source IP, dice 192.168.10.2, que es la del PC. Ya, estamos claros en eso. Ya, si sigo con el paquetito, y cuando llegue acá arriba, va a pasar algo bien especial. Fíjense, llega con la IP 192.168.10.2, que es la del PC acá. La IP de destino estamos claros que es la 8888. Pero acá va a hacer un cambio. Y va a cambiar la IP de origen por una IP pública, que es la IP pública que yo configuré en esa interfaz. 180.180.180.2. Y la IP de destino sigue siendo la misma. Entonces cuando llegue acá ese paquetito y lo vea, la verdad que ya no, ni siquiera existen vestigios de la IP privada. Y ahí ya el tipo hizo el cambio de la IP. O sea, acá me dice que la IP de origen es la 180.180.2 y la IP de destino es la 888. ¿Y a dónde aparece la otra? En ninguna parte. Y después llega al PC y este tipo que hace, ya, la verdad que hace lo siguiente, simplemente invierte los campos. Vale decir, lo que era antes la IP de origen, ahora la IP de destino. Disculpa eso. Lo que es la IP de destino, lo que es la IP de origen, ahora va a ser la IP de destino. ¿Ya? Y la que era la IP de destino ahora va a ser la IP de origen. La 888. El único cambio que va a hacer este PC. Después llega acá y llega con que la IP de destino va a ser la 180.180.82, que es única en el mundo y que solamente la tiene mi router y no la tiene nadie más. Es una IP pública. Y va a llegar, bueno, de igual manera al, PC, al router de acá. Pero acá se va a producir un cambio. Vale decir, va a cambiar la IP de destino, que es la 180.180.2, la va a cambiar a la 192.168.10.2. La tiene que cambiar porque la tiene que redireccionar hacia el mundo mío, hacia mi empresa. Y es el cambio que hace el NAT. De hecho, si pongo acá capture forward, ahí va el tema y llega. Y fíjense, ya la voy a capturar acá el paquete. Fíjense la IP de origen que aparece. Ah, ¿por qué no me lo muestra? Ah, porque estoy en... Lo agarré justo donde está el switch, lo quería agarrar en el router. Me sale la pura direccionamiento de capa 2. Bueno, pero acá igual lo voy a hacer todo de nuevo.
Cuando va en el router quiero capturar el tráfico, en este, ya ahí. Fíjense la IP de origen, la IP de destino. La IP de origen es la 888 y la IP de destino es la 192.168.10.2. Y no queda ningún vestigio de esa IP pública que está con la cual se nativó el asunto. Ya. De hecho ahora yo tendré conectividad, por ejemplo, entre este PC e internet. Sí, porque hay una ruta por defecto ahí. Entonces por lo cual igual llego a internet. Ya, pero el otro tema, miren. La traducción se ve acá reflejada en el router. Si pongo control C y pongo show IP NAT translation, ahí aparece la traducción de todos los paquetes que he enviado yo. Por cierto, esa tabla se va borrando después de cierto tiempo. Creo que pasado un minuto se borra la tabla por completo. Si pongo fast forward time, debería borrarse esa tabla. No es eterna. Ahí se borró. Pero ustedes se preguntarán qué pasa con un PC de acá y de acá, o de acá y de acá. Este equipo tiene un servidor web ya preinstalado. O sea, si yo me meto por el browser, por acá, y pongo la 8.8.8.8, ya no estoy generando tráfico contra un puerto en particular. El puerto web, ¿cuál es? El puerto HTTP, el 80. Y el puerto de origen, ¿cuál será? El que designa el computador de manera aleatoria. Ya, que es un puerto dinámico. Si pongo Go, se me va a abrir una página. Ya. Pero si pongo acá Show IP NAT Translation, fíjense. El tipo identificó un puerto de origen que era el 1025. Y, bueno, por cierto, esta es la IP de origen. El tipo inició sesión con la 1025. Y lo mapea la IP de destino, la nueva IP de origen, digo, la pública, la mapea con el mismo puerto de origen. Y es así como sabe él contra qué IP privada tiene que, cuando vuelva el tráfico, mapearlo. Dar vuelta la IP de origen. ¿Y por cuánto tiempo dura, Rafael? Un minuto me parece. Un minuto. Pero no es información que aparece en el currículo, por cierto, así que no es información que necesiten saber para la prueba, a eso me refiero. Ahora, si yo genero tráfico web desde acá, que sería la 8.8.8, también se me abre la página. Pero si pongo Show IP NAT Translation, me aparece otro número de puerto, que es la 1024. Y la local, bueno, él generó, ya, acá está el tema, él generó el mismo puerto de origen. Lo que pasa es que los computadores no se sincronizan entre ellos para poder por ejemplo, este computador y este otro, cuando se conectan a Facebook, el puerto de origen por lo general va a ser diferente, pero eventualmente podría llegar a ser el mismo porque ellos no se sincronizan. ¿Ya? Porque es una cosa que determinan localmente los computadores, el puerto de origen. No es que le pregunten, oye, a todos los puertos de la red, a todos los computadores, ¿qué puerto está ocupando? No, eso no le interesa si los puertos son locales al equipo. Entonces acá los tipos de Cisco lo que intentan hacer es ponerle, en el peor de los casos, es que los dos equipos elijan el mismo puerto. En este caso los dos equipos eligieron el 1025 y el 1025. ¿Cómo la máquina va a poder discernir si tiene que traducirla a esta IP o a esta otra cuando venga con la IP de destino 188.188.2? Con el puerto de destino, pero lo que hace la tabla NAT le resta, en este caso le restó un 1 al puerto de origen, lo que lo hace diferente al otro puerto de origen, y manda la información con otro puerto de origen diferente, que en este caso sería el 1024. Con esa información se lo manda al servidor web, y cuando llegue a mí le cambia el puerto de origen y se lo vuelve a generar con el 1025, y obviamente con la IP que correspondía, que era la 172.16.02. De esa manera puede discernir si es la IP esa o esta otra, cuando eventualmente se generen las sesiones TCP/IP con el mismo puerto de origen, cosa que puede llegar a suceder. ¿Ya? Eso era lo que tenía que comentarles. No, si no es NAT la prueba, NAT es una explicación que yo les quise dar y que tengan una idea más general del asunto. No, si no los quiero enredar. Sí, todo te va a entrar.
Te entra todo.